Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios tenemos una nueva lección para presentarle esta semana. Esa lección es muy importante y muy interesante. Es la lección del estado de los muertos. Por eso tenemos en el fondo un cementerio de la ciudad de Praga. Es un cementerio judío. Es un lugar histórico, un movimiento histórico importante. También esa lección es un monumento importante para nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque el estado de los muertos es parte de la doctrina que prácticamente inclina una iglesia hasta Babilonia o la inclina más a la doctrina bíblica. Por eso queremos saber exactamente qué dice Dios, qué dice la Sagrada Escritura de este tema para que podamos tomar las decisiones correctas en esta situación. Vamos a empezar nuestro estudio, pero antes de eso nos gustaría tener una oración en silencio y invitar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Acompáñanos, por favor. Normalmente hacemos un repaso de la estructura de la lección, pero esta vez vamos a ver un asunto diferente. Queremos unificar el criterio de algunos conceptos importantes. Y más que todo es el asunto de qué es una alma, qué es una personalidad en acuerdo de la Biblia, porque esta lección habla del espíritu, habla del cuerpo y habla del alma. ¿Qué es eso y cómo se describen esos tres elementos en la Biblia? Nos gustaría recordarnos un versículo bíblico en 1 de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y apóstol Pablo habla ahí que nuestra personalidad prácticamente tiene tres partes. Espíritu, alma y cuerpo, y todas esas tres partes debían ser santificadas. Vamos a ver en griego qué significa o qué palabra se usa en el original. Espíritu es pneuma en griego, y soy seguro que muchos de nuestros pastores saben qué significa pneuma. Es una palabra que se traduce espíritu, pero literalmente significa poder. Es la energía vital prácticamente que Dios introdujo en la creación en nosotros, pero también se traduce como la mente, el poder de la mente, y por eso debemos entender que eso es la parte mental, racional del hombre. La segunda parte que el apóstol Pablo está mencionando, alma, en griego es la palabra psique, también una palabra bien conocida. De esta palabra proviene la palabra psicología. Es prácticamente nuestra vida emocional, nuestra vida como tal. También se traduce como corazón y se usa muchas veces para describir una persona. La Biblia habla de una alma, dos almas que se bautizan, las almas se bautizan, las almas se salvan, las almas están contables. También la tercera palabra usada aquí en ese versículo es el cuerpo, soma en griego, que significa el cuerpo físico. Vamos a seguir un poco adelante y ver algunos sinónimos que nos ayudará a entender qué es alma o cómo la describe la alma la Biblia, las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos varios versículos que no podemos leerlo, pero ustedes pueden rebuscar y leerlo, estudiar este tema si es necesario cuando preparan su lección. Número 1, sinónimo de alma es vida. Si una persona no vive, no tiene alma en acuerdo de la Sagrada Escritura.
Una otra palabra que se usa mucho es corazón, una otra palabra son las emociones, y eso se refleja en los versículos que tenemos en la parte derecha. El otro es persona, como yo mencioné en Hechos de los Apóstoles. Tenemos bastantes informes de miles de almas que aceptan a Cristo, fueron bautizadas. Carácter o comportamiento es una otra forma de entender esa palabra. No es que se traduce como carácter y comportamiento, pero la forma del contexto, cómo se usa la palabra alma, es exactamente de esa forma. Por ejemplo, que debemos mejorar nuestra alma, debemos educar nuestra alma, debemos santificar nuestra alma. Entonces tenemos una referencia de carácter, de personalidad, pero no tanto de otras cosas. Es interesante también en lecciones prácticas del gran maestro. Es un testimonio muy interesante y vamos a mencionar solo la primera línea. Carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Este testimonio indica que prácticamente la palabra alma o la sustancia que permanece de una persona después de la muerte no es nada más que la información de su carácter. ¿Cómo sucede eso? Prácticamente es un misterio, pero de toda manera esta gráfica nos ayudarán, o esas dos gráficas nos ayudarán a entender qué dice la Biblia que es una alma. Tenemos Génesis 2:7, es el informe de la creación, y tenemos dos elementos. Primero Dios creó el cuerpo de la tierra. Entonces Él sopló su espíritu. Entonces este conjunto de espíritu y cuerpo entonces se convirtió en una alma viviente. Esto es Reina Valera antigua. Es muy importante considerar también las traducciones que se usan en la escuela sabática. Lamento que hemos tenido bastantes problemas con algunas traducciones modernas que no refleja exactamente una traducción correcta del griego o del hebreo, y entonces hemos tenido algunas diferencias en las expresiones. Pero eso es la Reina Valera antigua. Vamos a ver qué sucede cuando una persona muere. Eclesiastes 12:7 dice que el espíritu regresa de donde ha venido, a donde está Dios, y el cuerpo se convierte otra vez en polvo. Dos elementos otra vez. No se habla de un tercer elemento, el alma. Es interesante que debemos entender que prácticamente el hombre tiene una alma o se convierte en una alma, pero no es que recibe, no tiene alma, sino es o se convierte en una alma. No es un elemento independiente que prácticamente nosotros recibimos cuando desaparece el cuerpo y regresa el espíritu. Entonces no queda ninguna otra sustancia que la información de nuestro carácter. Vamos a ver ahora con ese conocimiento nuestra lección, y ojalá se nos hace más fácil entender varios versículos. La primera pregunta dice: ¿qué dicen las Escrituras sobre el estado de una persona después que muere y que no existe entonces? Eclesiastes 9, 5 y 10 prácticamente tiene mucha información importante. Casi la información de toda la lección están en esos dos versículos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y en el fin de los versículos dice también
que no sabe dónde vas, no puede hacer ninguna obra, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Bueno, es una descripción muy extensa para que no quede ninguna duda que una persona tiene solo su vida en sus manos y en el momento cuando muere, entonces no puede hacer nada más. Vamos a desarrollar este pensamiento más adelante en las preguntas número 2 y 3. De acuerdo de la Santa Palabra, después que una persona muere, tiene algún conocimiento de lo que sucede en su familia o a alguien más. Es capaz de comunicarse con alguien. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escuchar a la media, también podemos escuchar algunos testimonios personales de vecinos, conocidos, amigos de las escuelas y en el trabajo, que ellos se comunican con los muertos. También hay gente que ofrecen sus servicios como magos, gitanos y otras personas que dicen que tienen esas capacidades a comunicarse con los muertos. La Biblia también tiene una historia semejante. Si se recuerda, el rey Saúl, él fue a buscar una mujer semejante y se encontró con una, entonces intentó comunicarse con el profeta Samuel para entender o para escuchar y saber qué va a suceder en la batalla. Y sabemos también que en la introducción de esta historia se decía que esta mujer estaba hablando con los espíritus inmundos. Entonces entendemos que no prácticamente los muertos entonces hablan o se comunican con nosotros, pero son espíritus malignos que están imitando a nuestros parientes o los muertos. ¿Y por qué es necesario que este engaño existe? ¿Y por qué intenta el enemigo de nuestras almas engañarnos en esa manera? Vamos a ver prácticamente en la próxima pregunta. La próxima pregunta es muy clara en este sentido. Alguien que ha muerto recuerda o alaba al Señor, y de qué más se complemente el inconsciente. Vamos a ver, queridos hermanos y hermanas, aquí, queridos pastores, que prácticamente es muy cómodo a creer que, bueno, si nosotros no podemos desarrollar algo, no podemos terminar nuestra carrera en esta tierra, entonces podemos hacerlo después de la muerte. Si nosotros no terminamos nuestra santificación o nuestra salvación, no hemos podido recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces posiblemente podemos hacerlo y repartirnos después de la muerte. Bueno, es una idea muy agradable a pensar, pero lamentablemente la Biblia no permite un pensamiento semejante. Es claro que aquí en los Salmos, por ejemplo, se explica claramente que eso es imposible, porque en la muerte no hay memoria de ti y no hay alabanza. No alababa a Jehová los muertos, ni cuantos descienden de silencio, al silencio. Y bueno, entendemos que es imposible que una persona conoce algo, puede convertirse, puede alabar a Dios. Bueno, hay muchas denominaciones que juegan con ese pensamiento. Tenemos un purgatorio donde la gente va, ellos se purifican, entonces pueden regresar y pueden entrar en el cielo. Bueno, eso es otras religiones hablan de la reencarnación. De todas maneras, la Biblia rechaza todas esas teorías y queda solo un tiempo de gracia en nuestra vida. En el momento cuando nosotros no tenemos más la oportunidad de vivir, entonces cede también cualquier otra opción y otra posibilidad de santificación, de mejora, de hacer cualquier cosa, de terminar cualquier tipo de proyecto después de la muerte. Seguimos más adelante con la pregunta número 4. ¿Qué más termina cuando una persona muere? Bueno,
Aquí tenemos 3 versículos, o 4 versículos, pero en 3 lugares, 3 libros de la Biblia. ¿Y qué dice aquí prácticamente la Sagrada Escritura? Entendemos que los pensamientos no funcionan más, eso explica Salomón muy bien en el Eclesiastes. También no hay más planes, no hay venganzas, no hay posibilidad de comunicación. En las religiones de diferentes naciones existe ese deseo de seguir conviviendo con los muertos, o tienen el pensamiento, la idea que los muertos siguen acompañando los vivos, quizá en una otra dimensión, son invisibles, pero en el espíritu, de una forma invisible, ellos siguen acompañándonos. Lamentablemente eso también está totalmente rechazado. Es un pensamiento muy agradable, especialmente cuando nos separamos de nuestros familiares. Entonces sí nos gustaría que en padre, abuelo, bisabuelo, que ellos nos acompañen, que ellos nos aconsejen, que ellos nos ayuden, nos protegen. Es por eso que en algunas naciones ellos tienen en su casa los enterrados, o muy cerca de la casa. Otros hacen, como es en Egipto, por ejemplo, el bálsamo del cuerpo, una preparación especial, porque esperaban que la alma o la persona sigue viviendo y necesita un cuerpo donde puede ubicarse. Y otros, como es el budismo, por ejemplo, ellos queman el cuerpo porque no quieren que el alma quede en este cuerpo, pero que siguen una reencarnación en otros lugares. Así que podemos ver que hay mucha carga de información equivocada o diferente de eso de la Biblia en otras naciones, en otras religiones, y el cristianismo lamentablemente está impregnado y cargado con muchas de esas teorías desde su principio. El judaísmo igual ha tenido una influencia enorme de las religiones de Babilonia y de Medo-Persia. Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando busquemos, cuando leemos ese tipo de literatura, y debemos encerrarnos en la estructura bíblica para entender la verdad como Dios la está revelando. Vamos a ver qué más termina. ¿Qué termina? Termina el cuerpo. Vamos a ver en Génesis 3:19, dice que el cuerpo se vuelve a polvo, así como fue creado. El cuerpo desaparece, prácticamente se disuelve en su gran parte, quedan los huesos posiblemente. El otro que se disuelve son todos los planes, todos los pensamientos, todas las emociones, todo desaparece. El único que queda posiblemente, de acuerdo de los descubrimientos modernos, es prácticamente la información genética, y en esta información genética podemos ver que está grabado prácticamente todo que una persona es. Pero también sabemos que si no queda una información genética, quedan las informaciones de los libros celestiales, con todas las obras, con todos nuestros rasgos de carácter, de personalidad. Así que no podemos decir que la información de una persona se pierde de ninguna manera. Es por eso que Dios siempre puede resucitar la persona exactamente como ella fue en su vida. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿A quién regresa el espíritu de vida dado por el Señor? Si la pregunta número 4 hablaba del cuerpo y de los pensamientos, la pregunta 5 habla del espíritu. Y si se recuerdan esas gráficas, en el principio de nuestra lección tenemos solo dos partes, la parte del espíritu y la parte del cuerpo. Y entonces el cuerpo regresa en la tierra y el espíritu regresa ahí donde está Dios. Así que no hay una otra
no hay un otro elemento, tercer elemento que acompaña a nuestra vida. Vamos a ver en Eclesiastes 12:7, es que leímos desde el principio de la lección, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Seguimos más adelante en la pregunta número 6, inmortalidad y gloria dada de la venida de Cristo. ¿Qué dijo Jesús sobre Lázaro, contradiciendo la idea que los muertos están con Jesús en gloria y en el tormento de un infierno ardiente? ¿En qué estado permanecen hasta el día de la resurrección? Bueno, esa pregunta es muy importante porque, como se menciona en la pregunta, se refiere de la doctrina del infierno o del purgatorio, como se menciona mucho en la Iglesia Católica, lamentablemente también en algunas iglesias protestantes. Sabemos que eso no existe. Lázaro murió y bueno, viene Jesús 4 días después de la muerte. Entonces Lázaro no se encontraba en ningún purgatorio, no se encontraba en ningún infierno, no estaba quemándose. En contrario, él estaba durmiendo, dice Jesús. Él se durmió. Entonces, en acuerdo de la doctrina pura bíblica, una persona cuando muere es igual como una persona que duerme. No se recuerda de nada, no sabe de nada, y entonces la única forma de que puede volver otra vez en la vida es la, la resurrección o la interveniencia divina. Así como Jesús tenía todo el poder a resucitar de la muerte una persona, en la persona de Lázaro, igualmente en su segunda venida, en la trompeta, en el sonido de trompeta, entonces resucitarán todas las personas que que merecen la salvación. La segunda resurrección va a ser también un seguimiento del juicio, y sabemos qué va a pasar con ellos. Pero es interesante que no solo Lázaro fue resucitado, Jesús resucitó a otras personas, y tenemos hasta las evidencias que los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, resucitó también a una persona que se cayó del tercer piso de la casa, y entonces el apóstol Pablo pudo resucitar a esa persona o volverlo otra vez en la vida. Así que, queridos hermanos y hermanas, no hay que tener duda que para Dios la muerte no tiene poder. Dios sí está encima de la muerte. Él puede llamar una persona de la muerte, así como en el caso del profeta Elías, que llamó los huesos, los huesos se volvieron a vida o volvieron en vida. Podemos de la misma manera esperar que va a suceder una resurrección en los últimos días con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder, todo está en sus manos, nuestra salvación, nuestra vida está en sus manos, y la muerte no tiene ningún poder adelante de él. También debemos entender que la muerte no es algo tan peligroso como nuestra cultura hoy día lo muestra. Mucha gente tiene miedo de morir porque no quiere separarse de sus seres queridos, no quiere terminar las actividades que están haciendo, pero lamentablemente entendemos que a veces la muerte aparece ser de bendición. Eso es que dice, por ejemplo, Apocalipsis 14, versículo 13, que, bienaventurados son ellos que mueren desde ahí y adelante. ¿Por qué? Porque con la muerte ellos están protegidos, están sellados para la vida eterna. También tenemos el caso del rey Ezequiel, creo que se dice, ¿sí? Del rey Ezequiel. El rey Ezequiel
bueno, pidió una vida más extensa. Dios le regaló 15 años más y esos 15 años no sirvieron de una bendición a este rey. En contrario, él perdió su salvación por abandonar los preceptos de Dios. Así que, queridos hermanos, es importante entender que la muerte tiene su parte positiva, o tiene su parte preservadora también, y todo depende de la voluntad de Dios, depende de nuestra preparación y depende de nuestra dedicación a Dios y cómo usamos la vida, la forma como la usamos. Vamos a ver la pregunta número 7. ¿Cuándo se les dará ¿cuándo se le dará la inmortalidad a los justos y entrarán en la gloria? ¿Y cuándo únicamente se recibirá uno el don de la vida eterna? Aquí tenemos algunos versículos en primero de los Corintios y también en San Juan 11:25, porque es necesario que este corruptible sea vestido de incorrupción. Es interesante e importante entender que también ellos que no necesitan o no participan en la resurrección porque están en vida y se encuentra con la venida de nuestro Señor Jesucristo, no pueden quedarse con sus cuerpos mortales, pero deben vestirse en otros cuerpos, deben cambiar sus cuerpos con cuerpos inmortales y cuerpos glorificados. Todo eso significa mucho de nosotros, porque este material que tenemos nosotros no sirve para la vida eterna. Igualmente nuestra mente o este espíritu que hemos tenido, que tenemos ahora, no es el espíritu que nosotros vamos a necesitar en la vida eterna. Vamos a tener otro material, otro tipo de fuerza, que es una fuerza que sirve para la eternidad. También la información que tenemos y vamos a tener o vamos a preservar, vamos a decir, es muy importante, porque eso es prácticamente la parte de la santificación, la parte que Dios, eso es la consecuencia de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí dice el testimonio: duermen hasta que la trompeta de Dios lo despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Queridos hermanos y hermanas, es glorioso, es maravilloso tener esta fe, tener este Señor y tener este Dios que tiene el poder sobre la muerte. No siempre podemos encontrar un milagro que resucita en este momento nuestros queridos, como resucitó a Lázaro, pero sabemos y creemos que en el día de la venida de Jesús, si todos nosotros que creímos y tenemos Jesús como nuestro Salvador personal, podemos gozar de esta vida eterna y ver con nuestros ojos la victoria sobre la muerte. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y que nos dé mucha fe y esperanza en la comprensión de esta lección. También a gozar los estudios de la Sagrada Escritura, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.